Este video va a tener spoilers de la Odisea. Porque una de las revelaciones más grandes es que Atenea decide tomar la forma de una de las mujeres inocentes que Odiseo y su tripulación toman en la guerra de Troya. No solo eso, ese mítico héroe Odiseo también resulta ser el primer artífice de lo que sería el colapso de su civilización. Eso nunca pasa en los mitos homéricos y de hecho es históricamente muy falso. Entonces, ¿Cómo una película que se toma tantas libertades creativas como lo hizo la nueva adaptación de Nolan, capturar la esencia de la historia original de una manera que sí conecta con lo que en 2026 la sociedad cree que significa ser un héroe y las responsabilidades de pasar o tener un legado? Este video sí me gustaría que les ayudara a entender un poco mejor qué buscar al momento en que vemos adaptaciones como la Odisea, sino también reinterpretaciones como las de Dune y hasta Spider-Man. Y es que la verdad durante mucho tiempo hemos tenido el debate equivocado. O sea, cuando apenas Christopher Nolan anunció que iba a hacer la Odisea, todo el mundo estaba súper emocionado porque decían que era el mejor director, el director perfecto para poder plasmar en pantalla todo este tema y ta. Pero después, cuando se anunció que Lupita Nyong'o sería Helena de Troya y que Zendaya sería Atenea y además Elliot Page estaría también presente en la historia en un papel que tal vez podía ser Aquiles, la gente cambió por completo de opinión y la película se convirtió en una de las cintas más controversiales del 2026, en gran medida por el odio que figuras como Elon Musk comparten en internet y que fomentan que muchas personas decidan tomar una opinión o una posición política de una pieza artística que no han visto. Y la verdad es que aquí entran muchísimos malentendidos y se muestra mucho no solo la ignorancia de la gente, sino que desafortunadamente también demuestran que mucha gente no entendieron sus clases de historia y literatura en la escuela. Y es que castear a personas de color no mata la esencia de lo original, al contrario, resulta ser muchísimo más preciso a la evolución de registros históricos y arqueológicos que la misma historia o el mismo estudio de los relatos homéricos ha presentado desde hace mucho tiempo. Pero más allá de ese debate cultural que tiene muy pocas bases, a mí me gustaría hacerles una pregunta más interesante. ¿Por qué exigimos tanta fidelidad en historias como la Odisea de Christopher Nolan? Porque no solamente es la Odisea de Christopher Nolan, como el mismo director dijo, él ya tuvo que pasar por un backlash similar cuando estuvo adaptando Batman. Y para tal caso, Denis Villeneuve ha tenido exactamente la misma cantidad y el mismo tipo de problemas adaptando su versión de Dune. ¿Qué esperamos cuando hablamos de adaptar unas obras así de grandes? Muchas personas les van a decir que quieren fidelidad histórica. El mismo Christopher Nolan dice que cuando nosotros hablamos de estas cintas, mucha gente quiere que las películas se sientan serias e importantes. Y durante mucho tiempo la idea de seriedad e importancia pues viene de crear relatos épicos, súper serios. Pero eso no significa que sean fieles a la historia. De hecho, el mismo Homero, o sea, la misma figura homérica, porque muchas personas, ya muchos catedráticos están de acuerdo en que Homero no existió precisamente. O sea, no es solamente una persona, sino que Homero es una forma de representar a varios clasicistas que decidieron empezar a escribir las historias de cánticos que se escuchaban por ahí. Y que fueron heredadas de generación en generación. Lo cual es muy interesante porque la misma historia, como la conocemos así en griego, ya presentaba anacronismos históricos importantes. O sea, ¿a qué me refiero con anacronismo? A que no presentaba exactamente cómo eran los eventos de Odiseo, en este caso, a cómo era en los tiempos en los que las figuras homéricas existieron. Porque en realidad entre Homero y los supuestos eventos de la Odisea y la Ilíada, porque recordemos que estamos hablando de mitos y leyendas, hay 400 años, exactamente el mismo periodo que hay entre Shakespeare y Christopher Nolan en 2026. O sea que no existe una adaptación fiel, lo que nos lleva a hacernos esta pregunta. Entonces, ¿para qué seguimos intentando hacer reinterpretaciones o adaptaciones de clásicos así? Porque estos clásicos y en particular la reinterpretación o las adaptaciones que se hacen dicen mucho más de los tiempos actuales que del trabajo o de la significancia histórica de los relatos clásicos. Entonces, esta controversia de Lupita Nyong'o, Elliot Page y Zendaya demuestra precisamente cuáles son los debates culturales más importantes que estamos teniendo, al menos en 2026, y que siguen muy centrados en la segregación racial. Hay un grupo muy conservador y muy vocal de personas que quiere evitar que estas personas tomen otro tipo de espacios. A mí
todos los anacronismos que muestra Christopher Nolan, incluyendo sus decisiones de casting, van de acuerdo a sí mostrar y representar un mundo más diverso. Pero si tomamos en cuenta que los mismos registros históricos reconocen que Grecia muy seguramente tuvo relaciones comerciales con varias civilizaciones africanas, tomemos en cuenta que Andrómeda, un personaje mitológico griego clásico, es una persona racializada y que por eso muy seguramente tuvieron relaciones con países como Etiopía o como Egipto, pues entonces la representación de Christopher Nolan y la presencia de personas racializadas en la adaptación de la Odisea reconocen más bien que el mundo se ha construido a través de las relaciones entre diferentes grupos sociales y que no hay ningún problema en que exista una princesa racializada o que estos griegos utilicen un barco que parece vikingo. Es mucho más interesante y más rico históricamente pensar en eso que tratar de darle gusto a personas que no saben de historia. Muchas otras personas han empezado a preguntar por qué quitaron la fantasía del mito y por qué están presentándonos a un héroe con culpa en lugar de ser un héroe pues orgulloso de todos los atracos y toda la destrucción que hizo para llegar a la gloria. No culpen a Christopher Nolan de eso, culpen a la cultura que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque pues en teoría si nos vamos a la adaptación de Ulises protagonizada por Kirk Douglas en 1954, literalmente ya la historia habla sobre cómo los dioses castigan a Ulises por su soberbia y por no querer seguir los tratos sociales y las convenciones sociales que tienen ahí. Troya de 2004 no solamente nos presentan a un Aquiles ya desencantado con la guerra, ya desencantado de ser un peón de los reyes, sino también hacen un comentario sobre cómo un hombre puede mantener sus valores, su dignidad, en medio de un conflicto que es más político que digno. Literal, la Odisea de Christopher Nolan bien podría ser una secuela espiritual de Troya de 2004. Y sí, hay que reconocer que si nosotros conociéramos a un miceno o a un griego de esa época, seríamos alienígenas y estarían juzgando moralmente muchas de nuestras decisiones. Igual nosotros. Y por eso, siendo muy sincera, yo siento que si hubiera presentado a los dioses con diálogo y personaje, hubiera terminado en un sketch similar a la versión de Los Simpson de la Odisea. Sin embargo, es muchísimo más fuerte ver cómo explora la relación entre lo humano y lo divino a través precisamente de la naturaleza, de las expresiones naturales, tipo las grandes olas, las tormentas, e incluso la revelación de Atenea manifestándose como una mujer inocente víctima de la guerra, en un hombre que sí, tiene muchísimos conflictos y mucha culpa. Pero es que muchas personas están ignorando el hecho de que de verdad pasaron 10 años en Troya. Y sinceramente este tipo de críticas me parecen poco empáticas hacia los veteranos de guerra. ¿De verdad creen que los veteranos de guerra no se cansan de estar en la guerra? ¿No se cansan de estar en conflictos? Y una vez que ya resultan victoriosos, ¿de verdad creen que van a querer seguir pasando ahí, vanagloriándose y recordando lo bonito que fue estar en la guerra y no tener una desesperación enorme por regresar a su casa? Sí, el Odiseo de Matt Damon pudo haber sido más simpático, más trickster. Eso no quita que de todas maneras la historia de Homero trata sobre tenerle miedo a los dioses. Sobre respetar los contratos sociales, sobre las consecuencias que pueden ocurrir cuando desobedeces a los dioses. Solo que Christopher Nolan te dice, oye, pero si existía la ley de Zeus, si la misma ley de Zeus, una xenia, como le llamaban los griegos antiguos, te pedía ver lo divino en el prójimo, igual que en el catolicismo, es mucho más fuerte ver la historia así. De hecho, si nos ponemos a pensar, creo que la Odisea de Christopher Nolan también habla todavía de cómo las ideas judeocristianas y católicas siguen siendo muy permanentes y están muy impregnadas en la cultura general. La película de la Odisea es una película profundamente católica, que sí utiliza sus valores como la culpa y la confesión como las herramientas narrativas más potentes de su historia. Pero estas ideas son precisamente las ideas universales que hacen que la Odisea sea no solamente fuente de inspiración para otras historias, sino también que la haga muy relevante para los tiempos en los que estamos viviendo. Y no por nada, Paul Atreides, literalmente en el canon de Dune creado por Frank Herbert, es descendiente directo de Agamenón. Y no por nada, el mismo Paul Atreides se tiene que enfrentar con la dicotomía de ser un gran salvador y tener un gran legado, convertirse en una figura divina, al cambio de destruirlo todo a su paso y lidiar con la culpa que eso le causa.
Durante mucho tiempo, historias como la Ilíada y la Odisea se utilizaron como rompecabezas, estas pequeñas ventanas que nos ayudaban como humanidad moderna a entender el pasado. Pero yo creo que la historia de Christopher Nolan lo que quiere hacer es seguir enfatizando la idea de la importancia de que existan este tipo de arte. Y algo que a mí me parece muy, muy importante y muy relevante para la historia es que el mismo Odiseo al final reconoce que todos sus cantos y que todas estas historias y leyendas que se van a contar sobre él van a estar incompletas porque se van a olvidar de sus errores. O sea, literalmente dice, la civilización renacerá y olvidarán los errores que nosotros cometimos, pero las leyendas seguirán vivas. Podemos decir que la Odisea no es absolutamente nada sutil. Todo nos lo dicen a través de diálogos bastante directos. Y creo que sí, eso también es un reflejo de los tiempos y lo que Christopher Nolan siente que necesita una audiencia moderna para poder conectar con este tipo de epopeyas épicas. Pero eso es lo que lo hace interesante, porque de verdad está haciendo la pregunta, ¿por qué debe existir esta historia en 2026? Y la respuesta es, porque estamos olvidando que las civilizaciones caen cuando sus líderes dejan de tener respeto por el prójimo. Dejan de tomar decisiones pensando en qué es lo mejor para la civilización, para su sociedad, para seguir floreciendo, y se centran solamente en la parte de la destrucción, con la búsqueda de convertirse en leyendas individuales, pero a costa de sus propias personas, de sus propias sociedades. Eso es precisamente lo que está diciendo la adaptación de Christopher Nolan, y sinceramente sí es un comentario bastante actual. Uno que es fácil de olvidar porque estamos obsesionados pensando que el pasado solamente se debe representar de una manera, cuando en realidad estamos viendo que los valores de esta historia siguen resonando porque pueden manipularse o pueden transfigurarse de una manera que resulta muchísimo más punzante cuando lo haces de una manera ingeniosa y te tomas las libertades creativas ideales para crear una historia que conecte con la actualidad. Este tipo de historias y la manera en la que nosotros reaccionamos a ella dicen mucho de nosotros y por eso definitivamente se siguen contando como se están contando actualmente. Pero a mí me gustaría leerlos en los comentarios. ¿A ustedes les gustó la Odisea? ¿Qué opinaron de las interpretaciones y libertades creativas que se tomó Christopher Nolan? Me gustaría de verdad leerlos y muchas gracias por seguir este canal. Espero que les haya gustado esta bonita reflexión. Déjenme sus comentarios. A mí me ayudan muchísimo si se suscriben, si ponen la campanita, si comparten este video con quien más confianza le tengan. Yo los quiero mucho y nos vemos la próxima.